Episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a conversar sobre televisión, un periodo de hecho específico de la televisión chilena, un periodo que está marcado por la política, por también la represión, la censura, pero también por una televisión que va buscando su norte, va cambiando, se va actualizando. El libro del que vamos a hablar hoy día está ahí, se llama Mucha Tele, una historia coral de la televisión en dictadura. El libro fue editado por el Fondo de Cultura Económica y agradecemos obviamente que lo hayan enviado porque es un libro muy entretenido, es de muy fácil lectura. eh, y dicho eso, vamos a presentar a nuestros invitados, que son finalmente los autores de este libro. Está junto a nosotros Rafael Valle Muñoz, que es parte de este proyecto, y también está Marcelo Contreras Chávez, que son los autores de este libro. Lo recalco, Mucha Tele, una historia coral de la televisión chilena en dictadura. Prácticamente todo ese periodo está contenido aquí con más de 100 entrevistas. Marcelo, Rafael, gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Gracias a ti, Armando. Gracias a ti, por supuesto, por la invitación, Armando. Bueno, siempre al inicio, cuando hablamos del libro acá en el episodio, les preguntamos a los autores en qué momento estaban ustedes, en qué momento, no sé si son amigos, son colegas, cómo se conocieron y en qué momento decían, vamos con este proyecto, comencemos con este proyecto de un libro que habla de la televisión chilena en dictadura. Bueno, nos conocemos desde hace años con Marcelo por varias razones, porque somos colegas periodistas, somos porteños, en fin, y nos hemos topado en las pegas, así que nos conocemos hace muchos años. Y yo había hecho un libro antes de Temolobos, del dibujante Mampato. Yo hice un libro antes que se llama La Gran Aventura de Temolobos. Y después de hacer ese libro, yo ya venía con la idea de cómo hacer un libro que de alguna manera abordara el tema del golpe, los 50 años del golpe de Estado. Y ahí le dije a Marcelo, pues, lo invité a Marcelo a participar, le dije que tenía esta idea y nos lanzamos. Marcelo, obviamente, ahí, como, casi como futbolista, la agarró ahí y salimos a la cancha nomás, pues salimos a darle. Bueno, a mí me parecía bien interesante la invitación de Rafael, primero porque yo había visto el trabajo que había hecho con el libro Temologos, que realmente es un libro súper recomendable y de gran factura. Así que sabía que podíamos tener un trabajo interesante en ese sentido, porque en estos trabajos asociativos, de repente, dos autores o más autores, no sé, por ejemplo, cuando uno hace tesis en la universidad es como para agarrarse de las mechas. Pero en este caso no, nos juega a favor el hecho de que tenemos muchos años trabajando, vamos para las 3 décadas trabajando. Así que era interesante poder abordar la perspectiva de la televisión en dictadura, pero no precisamente con ese tinte que nos pasaba mucho con algunos entrevistados, alguna gente que declinó, porque cuando uno dice dictadura, todavía, curiosamente, hay gente como que cree que ya hay una mirada, o sea, no, independiente que seas de derecha o de izquierda, creo que no hay ninguna discusión de que en Chile hubo una dictadura, entonces eso es lo que resulta a veces un poco curioso. Pero nosotros lo que quisimos hacer finalmente, y esto era un vértice que Rafa lo tenía súper claro, respecto de una mirada pop, un poco, a veces uno puede tener la tendencia como a tratar de sobreintelectualizar un periodo o hacer algunas lecturas, y de hecho en algún minuto coqueteamos con esa idea eventualmente, pero finalmente terminó primando algo que es súper elemental en todo esto, que nosotros crecimos con esa televisión, somos la primera generación que está probablemente siempre conectada a la televisión, y por ende hay una cuestión emocional que es insoslayable. Entonces queríamos un poco jugar con eso, entre comillas, el jugar, tener esta constatación, este periodo histórico con toda esta cantidad de entrevistados que tuvimos, pero también apelar a la memoria, porque son instancias, a nosotros nos pasaba muchas veces cuando estábamos entrevistando a alguien, terminábamos y decíamos, oye, ¿te acordaste? ¿Te acordás de esto otro? O episodios que uno los tenía guardados en un archivo que no hayas sacado en 30, 35 años de tu memoria, y ahí resaltaban en este reporteo. Yo creo, complementando lo que dice Marcelo, que a medida que íbamos haciendo entrevistas, yo creo que nos daba más ganas. O sea, como que se armó un círculo virtuoso ahí, como que en el fondo, démosle, porque yo creo que lo hicimos con cariño, no lo planteamos así, como, oh, sí, esto es un... Pero yo creo que al final eso resulta en que vimos harta tele, lo teníamos bien metido en el chip, bien metido ahí en el mapa de cada uno generacional, eso. Bueno, hablemos del libro que está dividido en periodos, obviamente, pero uno los va reconociendo. Me llama la atención lo que pasa al inicio del libro, porque hay varios testimonios, que es, por así decirlo, la gente que trabajaba en televisión, Canal 13, el canal de la Chile o TVN, que relatan su 11 de septiembre, que es bastante impresionante eso, porque uno ve el 11 de septiembre, claro, Allende, La Moneda, los Hunter,
los relatos de las personas, pero la tele como que había estado bien, bien distante de eso. O sea, la tele desde adentro contando esa historia. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Cómo lo relatarían ustedes o lo retratarían ustedes ese día 11 de septiembre para la gente que trabajaba en televisión? Bueno, bastante ajetreado porque con todo lo que sabemos que pasó, pues básicamente se bajaron las señales, se empezó a repetir desde la escuela militar, fue bastante convulso de alguna manera. A nosotros nos interesaba igual partir con el 11 de septiembre, de hecho era la primera pregunta que le hacíamos a nuestros entrevistados. ¿En qué estabas tú el 11 de septiembre? Nos gustaba esa idea de empezar ahí la historia. Y de hecho esta historia también llega hasta el 11 de marzo del 90. Nos queríamos encapsular de alguna manera este periodo de la época de Pinochet y de los militares, porque, bueno, como uno lo ve leyendo el libro, también este periodo trajo cosas bastante importantes en términos de crecimiento comercial de la televisión y evolución de la televisión, de cosas que se mantienen hasta hoy. Pero volviendo a la pregunta, sí, obviamente nos interesaba en qué estaban los rostros, en qué estaban los directores, cómo se manejó la cosa, sabían los militares de televisión, no sabían, un poco por ahí parte la cosa. Hay algo bien interesante que tiene que ver con que, fíjate que a pesar de que estamos hablando de grandes medios de comunicación, los canales de televisión por supuesto que lo son, no recuerdo que nadie nos haya dicho que sabía que iba a haber un golpe de Estado el día 11. Y sabía, por supuesto, de que había un ambiente que ya estaba completamente superado y que era cosa de tiempo que iba a haber un golpe de Estado. Pero no había ninguna certeza, nadie que recuerde, incluso Sergio Risenberg, por ejemplo, me acabo de acordar. Risenberg había estado carreteando hasta la madrugada del 11 de septiembre, del martes 11 de septiembre. Estuvo carreteando con un pariente de él, un pariente político, que tenía un cargo en el Banco Estado, si mal no recuerdo, y el tipo le dice que iba a haber un golpe y como que Risenberg no, o sea, no le da crédito. Y de hecho el otro día Risenberg parte y agarra su auto y se va a trabajar tranquilamente y es como un jardinero que le dice, ¿sabe qué? Yo que usted no voy al centro porque hay un golpe de Estado. Entonces, eso es una cosa curiosa de que en rigor nadie sabía que el 11 de septiembre efectivamente los militares iban a tomar el poder y iban a arrastrarnos a una dictadura cívico-militar por 17 años. Bueno, lo otro también que me parece interesante, porque en la contratapa del libro aparece, son casi 100 entrevistas, pero en esta wincha que se destaca, ¿no es cierto? Esta wincha que aparece acá que es como la promocional, así la frase promocional, aparece Sí. Don Francisco. Y Don Francisco siempre ha estado esta figura como distante de la política, una persona que no se sabe por quién vota, de qué tendencia es como una persona que es una gran figura, pero que no se sabe para dónde va en buen chileno. Pero él relata aquí en el libro, hay varias anécdotas y es una entrevista bien sincera a lo largo del libro. ¿Cómo consiguieron la entrevista a don Francisco? ¿En qué momento estaba él? Y cómo llegaron también para hacerle las preguntas que los chilenos tienen sobre su persona. Marcelo fue el hombre ahí que hizo la producción para contactar Sí, a Mario. lo logré contactar con una mujer que trabaja con él, una persona en Miami, y logramos construir una buena relación a través de correos electrónicos y WhatsApp y de mucha insistencia. Si esta pega, la pega que nosotros hacemos con Rafael como periodista y dedicados a un formato más bien clásico del periodismo, es puro insistir. Estás todo el día insistiendo a la gente para que te hable, o sea, de eso se trata. Y así hay un montón de gente que no te quiere hablar. A Kreuzberger lo pillamos en un momento perfecto y yo diría que algo nos favoreció mucho dentro de lo que fue la gran tragedia de la pandemia. El único aspecto positivo que yo al menos me atrevo a rescatar de ese periodo para mí en términos profesionales es el poder haber hecho el libro en la medida que la gente se allanó a conversar. Estábamos todos encerrados, yo creo que todos de alguna forma estábamos en una etapa como de repaso a nuestras vidas también. Y esta gente estaba encerrada, mucha gente que ya es de la tercera edad, la gran mayoría es de la tercera edad, muchos de ellos están retirados. Entonces el ejercicio de memoria era súper propicio para esas tardes donde no había nada que hacer, donde había que estar encerrado nomás. Y eso se aceleró muchísimo con el periodo de pandemia. Por supuesto, cuando nosotros partimos en el invierno de 2018, tuvimos un par de años de reporteo clásico, tradicional, juntándonos con la gente. Pero la pandemia nos ayudó mucho. Kreuzberger estaba como toda la gente, estaba súper aburrido. Me acuerdo que él me decía que él tiene una afición por los zapatos, colecciona zapatos. Y estaba impresionado que en 3 meses había utilizado 2 o 3 pares de zapatos, porque nadie podía salir, pero nadie se podía mover. Nos impresionó mucho que él fue súper llano para conversar. Y una de las sorpresas que tuvimos también con don Francisco fue que
estaba tan relajado que utilizó bastante lenguaje bien explícito, de palabrotas, garabatos y cosas así. Buena chucha de repente. Claro, y de repente era bien impresionante escuchar a don Francisco diciendo unos garabatos más o menos pesados. Así que eso fue bien, pero yo diría que él es una de las personas que, yo creo que Kreuzberger probablemente es el único, quizás con Gonzalo Bertrán eventualmente, pero Kreuzberger está presente en todo este periodo. No tiene incluso lo de él es como una suerte de pic cuando llega el periodo de la Teletón, y de ahí ya se convierte en el amo y señor de la televisión chilena. Pero él está presente en todo el libro, en todos los capítulos, él siempre aparece, y si no aparece él hablando, lo menciona otra gente. Sí. Y eso te da cuenta de la posición central que tiene él en la industria chilena, porque Kreuzberger fue la primera persona que comprendió y se sinceró cuando todavía no estaba permitido que la televisión tuviera ingresos económicos. Esta cosa que había en Chile en los años 60, viniendo de Jorge Alessandri, que la televisión tenía que educar y ser como una suerte de BBC, es una quimera, la verdad. La televisión tempranamente en los grandes países, incluyendo los ingleses, por cierto, comprendieron de que este era un sistema de comunicación que había que venderlo. No, era imposible mantenerse con sistemas públicos, con platas públicas. Y de hecho, uno de los hitos de nuestro libro tiene que ver con eso, porque la dictadura cambia el juego que había en todo sentido, interviene brutalmente toda nuestra vida, cambia el sistema económico, y eso, por supuesto, que tiene un reflejo en la industria televisiva, y eso significó que la industria televisiva se le acabaron los dineros públicos. La dictadura entre el año 73 y el 77 cortó todos los dineros públicos, y ahí comienza el autofinanciamiento, comienza la era de la publicidad de Frentón, y un año más tarde llegamos al color. Así que es un periodo no solamente que tiene que ver con la memoria que hablábamos en un comienzo, sino que tiene que ver con que implica cambios industriales, cambios en su estructura, en su manera, en cómo se determina dentro de la sociedad. Se sinceró de una forma u otra, creo yo, la televisión con la dictadura. Y eso arroja otro detalle que tiene que ver con nuestra investigación, que encontramos un montón de paradojas también. Hay un montón de situaciones que uno podría siempre presuponer de que los milicos tenían todo calculado y los cerebros civiles también tenían todo estructurado, y la verdad que no era así. ¿No? Los militares ni los civiles sabían mucho de televisión en realidad, y tuvieron que entrar a lidiar con este sistema que era relativamente nuevo también en Chile. Sí, para complementar lo que decía Marcelo, claramente era un periodo que nos interesaba por el contexto sociopolítico en que se daba, pero también por todos estos cambios. Otro cambio importante fue La Madrastra en el año 81, que ya con eso cambian los hábitos televisivos, de esto de poner la teleserie vespertina, le va a abrir un montón la puerta a las producciones nacionales, a los actores también dentro de la televisión. Hay un periodo también con Alfredo Lamadrid en el canal, en Tele 11, que es el canal de Universidad de Chile, Actual Chilevisión. Alfredo Lamadrid trae un poco la modernidad. Ahora es súper común prender la tele a las 8 de la mañana y que haya gente hablando, pero no existían los matinales en esa época, no existían las teleseries nocturnas, y se da una revolución. Entonces coincide esto justamente con la época de Pinochet, que de alguna manera actúa directamente con lo que decía Marcelo, cuando cambian las condiciones presupuestarias de los canales, pero también es una industria que crece en ese periodo también porque se hace mucho programa de entretención. Esa es una constante. La gente dice, estamos en una época complicada políticamente, hay muchos temas que no se pueden tratar, entonces hagamos televisión de entretenimiento, un poco más evasiva si se quiere. Y eso va a traer consigo un cambio súper importante a nivel estructural, económico, de contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, y de hecho, a propósito de entretenimiento, como ustedes lo decían, Rafael y Marcelo, claro, ustedes lo han mencionado, Sergio Risenberg, que es esta figura, ¿no es cierto?, que cambia también con Eduardo Rabani, cambia en el Festival de Viña. Está también Gonzalo Bertrán, que es la gran figura. Está también Alfredo Lamadrid, que de a poco también va convenciendo a los canales de que vayan actualizándose. Pero también hay otras figuras emblemáticas. Está Santiago Pavlovich, por ejemplo, que él relata cómo va avanzando a través de la televisión y se va distanciando de algunos amigos, entre ellos Manfredo Mayol, que es esta figura esencial en la dictadura en televisión nacional. Entre los elementos que hay que rescatar, creo yo, de Santiago Pavlovich, que fue un gran entrevistado, nos dio una larga entrevista en televisión nacional, está este hecho de que ahora es bien fácil decir, bueno, la gente debió haber hecho esto, debieron haber hecho esto otro, los periodistas debieron haber informado de aquí, de allá, que esto, que el otro, pero eso es un poquito de lo clásico, ser general después de la batalla. Y la verdad que Pavlovich y otra gente, por supuesto, que conversamos de cómo se manejó la prensa, los canales,
los departamentos de prensa posterior al golpe, la verdad que no había ninguna chance de informar nada, sobre todo en Televisión Nacional, porque la intervención era absolutamente directa. En Canal 13 era distinta la situación, el canal de la Chile estaba en una situación compleja porque estaba dividida en dos señales que rápidamente después se unificaron, y el canal de la UCB Televisión que vivía en una dimensión completamente propia y distinta dentro de lo que era el gran panorama de la televisión chilena. Pero Pavlovich nos decía en el fondo, no se podían informar estas cosas porque era imposible que salieran. Y tampoco había un plan B. A Pavlovich se le ha cargado harto la mano, por ejemplo, por el hecho de que él fue director de prensa inmediatamente posterior al golpe. A Pavlovich no le gustaba el gobierno de la Unidad Popular, eso se sabía, y era un tipo más bien de centro, pero tampoco le gustaba la dictadura. Y hay gente que sale en ese periodo incluso, por ejemplo, Bernardo de la Maza se va de Televisión Nacional finalmente, precisamente porque ya está incómodo con la situación que había, pero no habían muchas opciones laborales tampoco, sino era llegar y mandarse a cambiar. Además, había un modelo de sociedad que era completamente distinto al que tenemos hoy en día. La gente tenía 22, 23 años, ya estaban casados y tenían 2 hijos. Así que no era llegar y decir, me voy de este trabajo porque hay demasiada censura y me quiero ir a otro, porque no había. En términos de prensa, probablemente la gente que hacía prensa fue la que la tuvo más difícil. No así la gente que se dedicaba al magazine, la gente que era como Mario Kreuzberger o Gonzalo Bertrán, que se les da esta cancha que se les abre para poder hacer televisión, pero nada es explícito. Ahí hay una cosa que es bien importante, una cosa muy chilena también. Nadie dijo, oye, de ahora en adelante, puros programas de diversión porque queremos atontar al pueblo, mientras la DINA está masacrando gente. No había nada de eso, la verdad, sino que simplemente se intuía que si el área informativa era tan opresiva, se podía desarrollar por otro lado. Y finalmente, hay un detalle también. La televisión era una industria bastante más experimental, si se quiere. No había maneras de testear realmente qué es lo que la gente quería. El único chequeo que había era el cuadernillo, y por eso que los programas tenían nombres de día de la semana, sábado gigante, baila domingo, para recordar, pero en realidad había mucho ensayo y error y mucha propuesta y mucha idea que hoy en día tú dirías cómo se les ocurre, cómo hicieron eso, porque no había cómo testearlo. Y después cuando vienen los años 90 y hasta el día de hoy, donde sí se sabe efectivamente qué quieren las audiencias, o se supone que uno sabe lo que quiere la teleaudiencia, tenemos una televisión programáticamente mucho más chata. Y ahí hay otra paradoja, porque esta televisión, con la excepción del área informativa, en términos programáticos era mucho más abierta y diversa. Era, exactamente, y era de alguna manera, ahora que lo pienso, pues, se podría decir que incluso una televisión mucho más inocente. Marcelo siempre da un ejemplo que es súper bueno. Había en el Canal 13 un señor que se llamaba Jorge Dam, que contaba historias de cultura, de historia, usando unos papelógrafos. Esa cuestión hoy en día, el ingeniero comercial, el que está encargado de marketing en un canal, te dice, no califica para programa eso, la gente no lo va a ver. Entonces, pero al mismo tiempo eso hacía que, lo que decía Marcelo, que había una variedad temática y de contenidos súper grande. Tú de la televisión tenéis todo, programas deportivos, de entretención, de humor, teleseries, de videoclips, culturales, programas educativos, tenéis la misa. O sea, había una cantidad, que todo eso actualmente tú lo veías, eso está en las plataformas o en el cable, pero ahí está concentrado todo y súper importante, en 4 canales. O sea, 4 canales construyeron todo un imaginario para al menos un par de generaciones de chilenos y chilenas. Bueno, hablemos a propósito del cambio tecnológico, del formato, porque el 78, si no me equivoco, ya comienza a quedar atrás la televisión en blanco y negro, que es esta tradicional, y comienza el color, y está relatado, de hecho, acá también está Pepito TV de portada en este bloque, y comienzan a pasar cosas con la televisión, es decir, ustedes lo decían, el experimento también tiene que cambiar, están los vestuarios, uno ve, por ejemplo, el Pepito TV con unos colores bien fuertes para su época, están los de Sábado Gigante también, que todo es colorido. ¿Cuál fue el impacto y cómo relatan los entrevistados el impacto que tuvo para ellos el color, algo que no se conocía, ellos solamente se habían criado con televisión blanco y negro? Oye, un primer detalle que es curiosísimo en esa historia es que UCB Televisión, a través de Midnight Special, el programa que conducía Sergio Pirincho Cárcamo, ese programa ya se transmitía en colores en Chile. Y la gente que tenía televisor en color, sobre todo en Santiago, en el barrio Alto, podía ver algunos segmentos del Midnight Special que aparecían en color, que básicamente eran los videos que ellos importaban, que era del programa original estadounidense. Pirincho aparecía en blanco y negro, ceremonioso y todo, como era en aquel minuto. Y después venía el video, y el que tenía televisión en color podía ver el video antes de que oficialmente la televisión chilena, esto nos lo contó Comparini, Marcelo Comparini, que él recuerda haber estado viendo una vitrina en Providencia, esto haber sido en 1976, 77,
y había imagen en color. Pero claro, es un cambio brutal porque significa adaptarse y comprender cómo funciona la tecnología que había en ese minuto, las cámaras, y qué se podía hacer y qué no se podía hacer en el estudio. Ahora, lo de Pepito TV en realidad era más una joda a Enrique Maluenda, porque era como reírse un poco. Acuérdate que Pepito TV es un personaje bien frankensteiniano, que tiene la sonrisa de Juan Larribera, que tiene el histrionismo de Don Francisco, que tiene este vestuario colorido de Enrique Maluenda, que Enrique Maluenda venía de Centroamérica a hacer televisión a Chile, estaba regresando a mediados de los 70. Entonces, él tiene que ver más que nada como con la caricatura de lo que significaba en los animadores de televisión de aquel minuto. Es interesante eso, porque si uno se quiere poner como analítico, es una televisión que en paralelo a un cambio tecnológico importante, se mira bastante a sí misma. El Happening, dentro de todo, es un programa de humor, pero es un programa que se ríe de hecho se ríe de la misma formalidad de la televisión, se ríe de los animadores, se ríe de que todo tenía que ser muy ceremonioso, muy, muy bien pronunciado, no había margen para la improvisación en esa vieja televisión donde estaba todo libreteado, si ocurría un accidente se iban a comerciales. Entonces es interesante lo que hace el happening, que por lo demás siempre se ha señalado como no, el circo de la dictadura, casi como que un grupo de militares se hubiese juntado en una mesa y decir, ya vamos a hacer un programa de humor para que la gente no piense lo que está pasando. Era gente que trabajaba, que le gustaba el show business, le gustaba la música, le gustaba el humor, habían comediantes, habían bailarines, cantantes, y ahí se arma un colectivo que hace un programa que se convierte en un éxito. Pero interesante lo del happening en términos de lo que te digo, de que mira a la televisión, se mira un poco al espejo a la televisión, en una época muy temprana por lo demás. Y si tú te fijas, por ejemplo, haciendo nuevamente con la comparativa de la televisión que tenemos hoy en día, que es una televisión súper resumida en la oferta de los matinales, este resurgimiento que había ahora de los reality y noticias con un tinte bien, bien marcado, y es una televisión súper seria. O sea, en ese sentido lo que dice el Rafa, no hay ese espacio hoy en día de reflexión y de risa y de ironía respecto de lo que es la propia industria. Y eso el Happening lo tuvo súper claro, lo que decía un poco Rafa recién. Por ejemplo, Alarcón nos contaba que a ellos les daba risa que las malvadas de las teleseries, o en general las mujeres en las teleseries venezolanas y mexicanas, se despertaban en la mañana en la cama y ya estaban maquilladas y con el peinado completo. Entonces, ese es el tipo de detalles en el que el Happening se fijaba, y tiene esta cosa, insisto, de poder graficar una industria que se tomaba demasiado en serio a sí misma, y ellos se ríen, y es parte de esta diversidad programática que había en la televisión antiguamente y que hoy en día ya no, ya es parte de un recuerdo simplemente, que es lo que nosotros hemos compilado en nuestro libro. Estamos hablando con Rafael Valle y también con Marcelo Contreras sobre este libro que está ahí, que es del Fondo de Cultura Económica, una historia coral de la TV en dictadura. Otros también que hicieron, por así decirlo, escuela, fueron Marcelo, de Cachureo, y el tío Memo, con todo este clan infantil, toda esta parafernalia que le agregaron ahí a los programas infantiles. ¿Cómo nació eso a propósito? Bueno, está contando en el libro, pero ¿cómo nace los programas infantiles que no se conocían, y también con estos personajes que hasta el día de hoy tanto adultos como niños reconocen? Los bochincheros son un cambio, yo creo que Cachureos, ponte tú, no existe sin los bochincheros, porque armaron otro concepto de televisión para niños. Yo me acuerdo cuando chico, programas como Ya Somos Amigos, que eran otros programas infantiles, eran muy de los niñitos sentados, que les contaban cuentos, y de repente irrumpen los bochincheros, que, como se cuenta en el libro, está un poco inspirado en un programa uruguayo, que es más pachanguero, más de gradería, los cabros chicos sentados, parados, gritando en las graderías, cantando, con unos concursos muy físicos, con un conductor, como era el tío Memo, bien gritón, que algunos era como una crítica, así como algunos decían que don Francisco se burlaba de la gente, otros decían que el tío Memo maltrataba a los cabros chicos con tanto grito, con tanto movimiento, con tanto frenesí, digamos. Entonces, no, es súper interesante, porque además gracias a los bochincheros, de alguna manera ahí empieza a surgir esta semilla de que el canal de la Universidad de Chile, que era un canal pequeño, que siempre iba tercero o cuarto comparado con los dos principales que eran el 13 y Televisión Nacional,
gracias a los bochincheros ahí empieza como a surgir una cosa comercial súper fuerte y que empieza que ahí está la inteligencia de Alfredo Lamadrid, que nos parece uno de los personajes importantes de este libro, el protagonista, que es de cachar que se podía competir, po. Que si empezáis a ir con un programa, probemos otra fórmula, ya probamos esta con los cabros chicos, probemos con teleserie en la noche, probemos con un matinal, probemos con otras cosas, compitámosle a Don Francisco, tienen la tupé de competirle a Don Francisco, en un programa que se llama La Tarde Grande. Pero en fin, yo creo que ese es una de las cosas importantes de los bochincheros. Fíjate que si tú piensas en la televisión de este milenio, nuevamente haciendo paralelos, el gran fenómeno cultural de televisión para niños que tuvimos en los últimos años es 31 minutos. Pero es lo único. Es lo único que ha habido en este último tiempo. No le quiero quitar el mérito para nada, un programa extraordinario. Pero si tú haces un repaso de la televisión infantil que había en dictadura, tú tenías a Mazapán, que era un programa en las antípodas de los bochincheros. Unas profesoras, parvularias, músicas, que se reúnen y hacen otra televisión para niños. Tenías a la tía Patricia, que después tiene un éxito relativo en televisión nacional, después una caída ahí con La Cafetera Voladora, con Florcita Motuda, un programa completamente lisérgico para niños chicos y utilizando la tecnología del color, la llegada al color. A ese programa le toca ese espacio. Después ella se viene a Valparaíso y de ahí aparece el profesor Rosa. Y el profesor Rosa también es otro hito en la televisión infantil. Y avanzados los años 80, nuevamente ahora en Chilevisión, donde habían estado los bochincheros, aparece Patio Plum, que es un programa también completamente distinto. Entonces tienes 4 o 5 propuestas de televisión infantil durante estos 17 años y otros programas más que se me arrancan por ahí. Oreja, Pestaña y Ceja, por cierto, hoy en día de Cristian Campos. Entonces, tienes una oferta programática solamente pensada para un público infantil. Por eso que te hago el paralelo con lo que ha pasado en este milenio. Y eso también te demuestra cómo la televisión ha perdido una serie de territorios que antiguamente competían, si los canales competían por esto. Entonces, y claro, y estaba esa televisión infantil y después en la tarde había televisión, o los fines de semana, había televisión juvenil, pensar en la videomúsica, o había ranking, lo que fuera. Hasta Sábado Gigante tenía un espacio juvenil. Entonces, volvemos a esta diversidad programática bajo este techo y esta bota y visera que nos estaba gobernando. Bueno, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hablar de un tema que es muy importante y que dura hasta el día de hoy, que es el Festival de Viña, y que tiene varios hitos durante la dictadura. Está, por ejemplo, cuando va Pinochet con su mujer, la señora Lucía, como le decían, va al Festival de Viña, está el episodio, por ejemplo, del Puma Rodríguez, está también este momento cuando el festival quiere como abrirse más y trae a artistas como Ana Belén, Víctor Manuel, están los Jaivas con la Vuelta a Chile. Está ahí, por ejemplo, claro, Antonio Bodanovich, está también Juan La Rivera, que estuvo por ahí. Hay como está contada la interna del Festival de Viña durante esos años. Sí, yo creo que lo interesante del festival también, que aparte de sus propios méritos, también te permite como ver una suerte de genealogía de los rostros televisivos, porque en el fondo Juan La Rivera era el hombre elegido, pero ahí algo pasa que Juan La Rivera no, y ahí llega Bodanovich. Entonces, a lo mejor no puedo hablar de un what if, ¿cachai? ¿Cómo hubiese sido? A lo mejor, cómo de alguna manera los protagonismos van surgiendo, unos quedan, otros pasan a otra etapa. Yo creo que lo interesante de este libro también es que con el propio relato de la gente, que fue algo que nos interesó con Marcelo, que la gente contara la historia, no intervenir mucho nosotros, tú vas armando cosas como esas, por ejemplo, cómo surgieron los estrellatos, cuáles después se convierten en más secundarios, cuáles son las figuras nuevas, cuáles son los que fracasan. Aquí hay una historia también de gente que llega al estrellato, gente que se hace famosa, gente que se consolida como Don Francisco, pero también hay gente como Pelusa Timan, que el régimen trata de colocarla ahí como conductora del festival y no pasa nada con ella, porque básicamente no tiene habilidades para conducir un programa de televisión, para estar frente a público. Entonces, es una cosa súper interesante del Festival de Viña. Marcelo. Hay que considerar que el Festival de Viña era el gran evento artístico chileno que había en dictadura para un país que estaba completamente aislado. Nosotros estábamos fuera del circuito de los grandes conciertos. En Argentina, que había dictadura, ya venían grandes estrellas del rock y a Chile no podían venir porque a la señora Lucía y a las otras esposas de los tipos de la Junta se les ocurría que promovían el homosexualismo.
que fue por ejemplo lo que pasó con Queen, que no pudieron actuar en Chile por ese tipo de razones. Así que el Festival de Viña era el único momento de catarsis que teníamos en todo el año, y tenía una envergadura fenomenal porque no solamente implicaba los cambios tecnológicos, el Festival de Viña es una de las primeras instancias que se transmiten en colores, sino que tenía que ver toda esta interna, lo que está contando Rafa recién, de por ejemplo, el régimen tratar de meter a una animadora, o estos eventos que suceden 10 años después, 12 años después, con el Puma Rodríguez, que era tremendamente pinochetista y de derecha, pero juega con el momento e instala esta escena donde pareciera que hubiera estado desde el otro lado en un año tan clave como 1988, el año del plebiscito. El Festival de Viña, de verdad, a propósito de que la gente lo ningunea tanto, y a mí me da un poco de raya, eso lo debo decir como periodista especializado en música popular, porque el Festival de Viña es un gran evento que se ha construido a pesar de la lejanía que tiene este país de todos los grandes centros neurálgicos de los espectáculos a nivel mundial e incluso latinoamericano. Somos la última estación en todo. Y desde acá se ha construido un evento que ha tenido una trascendencia enorme, y en los años 80 tiene un desarrollo fenomenal y tiene instancias clásicas. Podemos discutir si fue realmente tan espectacular o no el Festival de 1981, pero en su momento todos los grandes artistas hispanoamericanos tenían que venir al Festival de Viña, y eso ya se forjaba desde esa época e incluso más atrás. Entonces es un gran evento para la televisión chilena, su producción, instalarlo, y por supuesto las groseras intromisiones que habían también de parte de la dictadura. Yo lo digo esto como espectadores, los que fuimos al Festival de Viña, había un momento en que probablemente la mitad de la galería, las entradas están regaladas dentro de personal de Fuerzas Armadas de la zona. Así que, no, realmente el festival es uno de los grandes hitos de la televisión chilena y en general de nuestro panorama cultural. Por último, no quiero dejar de preguntarles por lo que tú decías, Marcelo, lo que comentaban, que era justamente la franja del no, el sí, el no. ¿No es cierto? Que es como este momento peak en que ya la televisión comienza como a hacer una transición también. Está, de hecho, relatado acá junto a Patricio Bañados, que si uno, a mí lo que me pasó con el libro, por ejemplo, cuando lo leí completo, es que hay algunos que tienen una crítica muy dura contra Patricio Bañados, pero que viene desde antes del plebiscito. Uno, por ejemplo, ve a Alfredo Lamadrid y dice, no, pero sí, lo califica ahí no muy positivamente. ¿Cuál es la potencia que tiene Bañado y cómo también en la televisión toma este plebiscito que finalmente es parte de la historia de Chile, es algo histórico? Bañados es uno de los grandes protagonistas también, porque también pasa por varios pedidos, pasa en realidad pasa por los 4 canales, porque en una época que no tiene pega, Gonzalo Betral lo llama para que transmita así medio escondido unos partidos de fútbol. Eso es una cosa, y yo creo que Bañados es como el gran díscolo de la televisión chilena. Era un hombre que básicamente salía peleado o alejado de los lugares donde estaba porque era muy crítico. Él tenía una cosa, eso, de pelearse, de ser, bueno, fue un gran crítico de la Teletón en sus comienzos. No tenía una buena relación con don Francisco. Y claro, y es curioso también que precisamente no era un hombre de izquierda, pero obviamente él tuvo una labor súper importante en la franja del no, pero también, por ejemplo, nos enteramos que fue el único que cobró por estar en la franja del no. Entonces hay un montón ahí como de cosas que son, no sé si contradicciones, pero es un personaje complejo, Bañado. Mira, hoy en día que estamos en un mundo donde a veces hay mucho reduccionismo en tratar de transformarlo todo en blanco y negro, buenos y malos. En realidad yo creo que una de las cosas que a nosotros nos quedó claro con el libro es que había muchísimos grises en todo este relato, en todo este gran relato de la televisión chilena. Y en ese sentido, por ejemplo, Patricio Bañado, yo tengo la sensación, y esto lo digo por lo que yo percibo a través de redes sociales, que Pato Bañado hoy en día poco menos que un periodista que siempre estuvo ahí con el puño en alto y oponiéndose en todo momento a la dictadura. La verdad que Pato Bañado primero se va al año 72 de Chile, en plena Unidad Popular, porque el gobierno de la Unidad Popular no le gustaba en lo más mínimo. Patricio Bañado es parte de la familia Frey, emparentado con el presidente Frei Montalva, primos, como bien lo dice Lamadrid en nuestro libro. Entonces él se va y regresa a Chile en 1974, venía de trabajar en la radio y televisión suiza, o sea, estaba en un puesto espectacular. Pato Bañado afuera siempre trabajó muy bien, pero vuelve a Chile en plena dictadura. Y se vuelve y regresa para integrarse no precisamente al Canal 13, ni al canal de la Chile, o al canal alejado que era UCB Televisión. No, vuelve a Televisión Nacional, al canal que sí estaba completa y absolutamente oprimido por la dictadura.
Y él sale de Televisión Nacional más bien porque tenía una animadversión personal, era mutuo, con con Antonio Bodanovich, que Antonio Bodanovich no solamente era animador, sino que Antonio Bodanovich era director de programación de Televisión Nacional. Y ellos se llevaban mal, no se pasaban, no se masticaban ni se tragaban. Entonces, y ahí se repite lo que dice Rafa, en general después todas las estadías que tiene Pato Bañado, con mayor o menor grado, son complejas en la televisión. Lo que pasa con él en el Canal 11 en la Universidad de Chile, que la gente ahora recuerda como quien poco menos que se negó, en realidad nunca fue tan así. Hay que leer los hechos, hay que repasar, y nosotros tenemos relatado en nuestro libro por qué finalmente Pato Bañado sale de la televisión o de Canal 11, y tampoco nunca se va del todo, porque él sigue trabajando, sigue haciendo estos pitutos, transmitía partidos de televisión o hacía algunos programas especiales para UCB Televisión, pero finalmente, cuando se hacen estos reduccionismos, Pato Bañado lo echaron por política y Pato Bañado estuvo vetado mucho tiempo y después llega y se convierte en el rostro del sí y el no. No es tan así la historia, y eso es lo bueno de estos trabajos recopilatorios y de poder enfrascar la historia, que es lo que creo que nosotros hicimos con Rafael. Finalmente, más allá de este relato pop, aquí hay un pedazo de la historia de Chile que está contada. Y eso te permite tener la información y el dato para comprender a los personajes. Y creemos que hacia el final del libro, Jorge Navarrete, director de Televisión Nacional en sus orígenes y después en Regreso a la Democracia, hace una definición que es bien interesante sobre Patricio, y probablemente Patricio Bañados tenía una expectativa muy distinta respecto de lo que deberían ser los cargos y puestos que él debería haber ejercido, con lo que realmente eran sus aptitudes, sus capacidades y, por cierto, sus habilidades sociales. Entonces, toda esta información creemos que está en el libro contenida. Muy bien, pues ahí está el libro, con prólogo de Álvaro Díaz, además, que es uno de los fundadores de 31 Minutos. Está ahí, mucha tele, una historia coral de la televisión en dictadura. Son casi 100 entrevistas a diversas figuras muy reconocidas, algunos más anónimos, pero que también van complementando. La gracia del libro es que uno va siguiendo como una historia, pero la complementa el animador, después la complementa el productor, y así van avanzando la historia, y además que está dividido por años. Es del Fondo de Cultura Económica, ahí lo pueden encontrar, lo pueden pedir también, está a través del envío a regiones. Así que Marcelo, Rafael, muchas gracias por el tiempo, éxito también en sus proyectos, y bueno, gracias por comentarnos parte de este libro tan maravilloso sobre la televisión en dictadura. Gracias, Armando. Gracias. Absolutamente agradecido y una muy grata conversación, Armando.